everyone. Thanks for being here. Gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de esta participación del Festival Lit and Loose en esta edición de 2022, octubre en Chicago, febrero en Ciudad de México. Sí. Es un placer para nosotros en la UNAM poder ser siempre un espacio de bienvenida para todas las iniciativas artísticas, culturales y literarias que hermanan a dos ciudades como la Ciudad de México y la Ciudad de Chicago. En esta ocasión tendremos el evento llamado Una lectura y conversación con la ensayista Mariana Oliver, quien interactuará con el profesor Héctor García Chávez de la Universidad de Loyola, a quien le doy la bienvenida y la palabra para que iniciemos con esta conversación. Adelante. Buenas tardes. So we'll be switching back and forth slightly, so I'll speak slowly and then follow the protocol so that everyone is all on the same page. So welcome to the fifth day of this year's Lit and Loose Festival. We're excited to be hosting you, all of you, either through CanTV and or live here at UNAM Chicago or through the Zoom possibilities with the translation. I'm your host, Héctor García Chávez. I'm a professor and also a literary critic at Loyola University Chicago, and also a member of Make Literary Productions and also collaborator of Lit and Loose Festivals. This year's Lit and Loose Festival features both in-person events in Chicago and virtual events such as this one. So please visit our website. We have more events today, which is Friday, and also tomorrow. For the full schedule, so just litloose.org. Now in its 9th cycle, Make Literary Productions, Lit and Loose Festival of Language, Literature, and Art supports the creation of new art through international collaboration and makes space for essential dialogues between residents of Mexico and the United States. This year's festival theme, Revisión, re-envisioning the arts in light of the pandemic, reconsidering the canon and revising language, or revising in broad terms, for the future. Today's program is accompanied by the live Spanish to English interpretation, courtesy of Interprenet. To access these services using your smartphone and headphone, follow any of the QR codes that are available on the event page program. So this is printed, so the QR code, I've been told, is in this program here in front of me. And then you hit the interpret button, and that token is Lit Loose Fest. So now let's proceed to the bio of Mariana Oliver. Mariana Oliver was a fellow at Fundación para las Letras Mexicanas for literary essays. She was awarded the Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelos for Aves Migratorias, which subsequently was published in Colombia, the United States, and Italy. She is currently writing her doctoral dissertation on translingual aesthetics at the Universidad Iberoamericana. So with this brief introduction, I'm going to let Mariana Oliver begin this conversation with a reading from Aves Migratorias in the original Spanish. So thank you. Buenas tardes, Hola, Mariana Oliver. Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Y antes de empezar a leer, les voy a decir algo que no está en la bio, pero que es muy importante. Adelante. Yo soy Puma, entonces para mí es muy significativo. Egresada también, ¿no? Sí, Egresada. Sí, yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, tanto de la licenciatura. Bueno, es tu casa entonces. Totalmente es mi casa, la UNAM. Y bueno, era importante para mí decirlo. Gracias, ¿no? sí, lo había olvidado. No te preocupes. Creo que incluso cuando platicamos por Zoom hace un par de meses, pensé que tus estudios de posgrado también eran en la UNAM. No, después ya me fui a la Ibero por la vida, pero yo soy Puma, entonces para mí estar aquí en la UNAM Chicago es como súper significativo. Bueno. Pasemos entonces a escucharte a ti, sí. Luego cómo inicias esta serie de ensayos que titulas Aves Migratorias, precisamente con aves migratorias. Totalmente, que es el ensayo que voy a leerles ahora. Es un ensayo breve, pero lo voy a leer completo. Aves migratorias. Todas las escuelas de vuelo en Canadá rechazaron al joven Bill Leishman. El entusiasmo es insuficiente cuando un campo de hierba y la pista de aterrizaje te parecen del mismo color.
Si un gen recesivo ha viajado por generaciones hasta instalarse en tu cromosoma X y te ha vuelto incapaz de distinguir entre el verde y el rojo, no puedes ser bombero, ni pintor, ni electricista. Si no ves la diferencia entre la cáscara de una manzana fresca y otra demasiado madura, tampoco puedes volar aviones. Tendrás que mirarlos desde la ventana, como a los pájaros. Y justo así, a través de la ventana, mirando pájaros, el joven Bill observó su piel implume y supo que sentía envidia de las alas. Así que decidió construirse unas para enmendar su cuerpo imperfecto. Antes que él, los seres humanos habían aprendido a volar observando el movimiento de las aves. Su vuelo y el de los aviones se rigen por los mismos principios. Las alas son planos aerodinámicos que dependen de la fuerza del aire. Encima de ellas, la presión debe ser menor, mientras que debajo, mayor. Esa es la clave para sobreponerse a la gravedad. Una de las ventajas de crecer en el campo es que el patio trasero de cualquier casa se puede convertir en pista de práctica de vuelo. Diariamente, Bill subía una colina arrastrando la otra mitad de su cuerpo, una extensa superficie de tela con forma de delta que sujetaba su torso al llegar a la cima. Provisto de alas, corría cuesta abajo para que el golpe del viento lo levantara de la tierra. Cuando el despegue era exitoso, la sensación del suelo rozándole los pies era lo primero y lo último. Grácil, su cuerpo se elevaba sobre el techo de la casa donde había crecido, por encima de los árboles alineados y monocromáticos. Después, el inevitable descenso, cuando el peso de la carne redobla y las alas se vuelven una prótesis dolorosa, un remedio de sí mismas. Como los vuelos le parecían cada vez más cortos y estaba cansado de subir la colina una y otra vez con el ala delta a cuestas, Bill le añadió un motor. A finales de la década de los 70, Bill Ishman se convirtió en pionero del vuelo de aviones ultraligeros. Algunas veces, de manera inesperada, es posible anticipar fragmentos del futuro en un momento. Hay destellos que desgarran el curso de lo cotidiano, una epifanía de la que después no es posible desprenderse. En medio de un vuelo de práctica, Bill se dio cuenta de que no estaba solo. Lo envolvía una bandada numerosa de patos que migraba hacia el sur. Durante unos minutos, la velocidad de las aves y la velocidad de su ultraligero se sincronizaron y recorrieron juntos algunos metros. Era como si su cuerpo se hubiera multiplicado. Volando entre aves, Bill se convirtió en una. Y aunque había aprendido a manejar aviones porque disfrutaba estar solo, la compañía de los pájaros blancos en el aire era un placer repentino que lo hacía sentir menos vulnerable. Era un canadiense de barba abundante y encanecida. La marca de las gafas de vuelo era una línea perfectamente delineada en el contorno de sus ojos, bajo la cual sobresalía una nariz alargada y enrojecida. Hablaban de él en los noticieros porque había criado 16 gansos salvajes en el patio de su casa. Les enseñó a comer, a defenderse, y que el equilibrio es la primera forma de perder el miedo. Los periodistas contaban con asombro que, anticipándose al invierno, Bill Ishman había guiado a sus gansos por una ruta segura hacia el sur, hacia un lugar donde el invierno era menos crudo. Así que voló con ellos a lo largo de 1000 kilómetros desde Ontario hasta Virginia. Cuando volvió a casa, Bill dijo para sí que hay viajes que tienen una sola dirección, que los gansos no regresarían porque es imposible volver por un camino que no tiene huellas y se ha recorrido una sola vez. Pero olvidó que la casa es una ruta anclada en la memoria. La primavera siguiente, los gansos volaron de vuelta. Regresaron al lugar de donde habían partido, y aunque el viaje los había transformado, Bill pudo distinguir a uno de otro. Por eso la gente empezó a llamarlo papá ganso. Algunas especies de aves son animales ingenuos. Al salir del cascarón confían su vida a la primera entidad con la que tienen contacto, ya sea su madre, su padre o cualquier otro ser vivo o mecánico. Lo siguen a donde vaya, imitan sus movimientos para agradarle y así asegurar su supervivencia. Los niños construyen vínculos con sus padres de manera similar. Por eso reproducen sus gestos y sus posturas. Aprenden rápidamente a usar palabras y frases que no entienden como si fueran propias. La caza también es un gesto duplicado. Hay una fotografía famosa que ilustra este comportamiento. Muestra a un hombre mayor que camina en medio del campo. Usa pantalón corto y una camisa holgada. Meditabundo, mira hacia el suelo y fuma de su pipa. Tras él camina una fila de patos jóvenes que parecen apresurados. El hombre es Konrad Lorenz, un zoólogo austriaco que se dedicó a estudiar la conducta de las aves. En la imagen es claro que los patos caminan tras Lorenz. Sin embargo, el rastro que él sigue está oculto. La mayoría de las fotos que se conocen de él incluyen patos que le hacen compañía.
Antes de que su hábitat fuese destruido y de que los cazadores acabaran con ellas, bandadas numerosas de grullas trompeteras vivían en el norte de América y cada año migraban juntas al sur. Hacia 1940 eran una especie condenada a desaparecer, a convertirse en una colección de fotografías. En un intento por rescatarlas, un grupo de grullas fue criado en cautiverio, pero los resultados fueron insuficientes. En el momento en que se integraban a la vida salvaje, las grullas eran renuentes a reproducirse y si lo conseguían eran incapaces de cuidar a sus polluelos. Llegado el otoño, ignoraban su impulso de migrar y se integraban a algún grupo de aves sedentarias, pero no sobrevivían. En cautiverio, las grullas nunca superaron la infancia. La migración es una de las pautas de conducta más fascinantes en algunas especies de aves. Una necesidad de repetición que nunca las abandona y las obliga a recorrer grandes distancias, aunque en el camino se jueguen la vida. Por eso siempre vuelan en grupo. En la bandada, el ave que hace de guía y punta es la primera en romper el viento. Así, el choque que reciben las demás es menor. Día tras día, hay para distribuir el esfuerzo del viaje. Entre las aves migratorias, la permanencia significa aceptar la muerte. Hace algunos años, Bill Leishman se integró a un grupo de investigadores que intentaba rescatar a las grullas de la extinción. A alguien se le ocurrió que si había guiado a sus gansos a lo largo de tantos kilómetros y luego estos habían encontrado solos el camino de regreso, podría repetir la hazaña con las grullas. En cautiverio, el trabajo comienza antes de que las grullas nazcan. Los huevos se colocan en incubadoras y 3 veces por día los cuidadores repiten una grabación del sonido del motor de un ultraligero. En cuanto las pequeñas grullas rompen el cascarón, lo primero que ven es una marioneta que tiene forma de ave, que poco a poco les enseña cosas básicas como buscar comida y regular sus ciclos de sueño. Una vez que les salen plumas, las grullas aprenden a volar con ayuda de un ultraligero que tiene el mismo color que ellas. Siguiendo el sonido que mejor conocen, realizan el primer viaje migratorio de su vida que va de Wisconsin a Florida. La caza también es una grabación de la infancia, un recuerdo implantado. Un hombre conduce un ultraligero color amarillo a través del cielo. Lo último que escucha es su nombre. Bill, 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 y sus pies se levantan de la tierra. Los despegues siempre son iguales, piensa, un ritual para volverse ave. Mientras el cuerpo se eleva, la mente cancela todos los sonidos y luego los reintegra uno por uno como si existieran aislados. Primero las palpitaciones propias, la respiración y la saliva que humedece la garganta. Después el silbido del aire que se transforma en estela cuando las alas del ultraligero lo quiebran. Bill, Bill, Bill. Su nombre repetido 3 veces resuena bajo su casco. Si le dijeran William, como lo llamaba su padre, podrían gritarlo solo una vez, piensa, pero seguramente arrastrarían las vocales para que flotaran en el aire el mayor tiempo posible. Aunque a lo lejos todo le parece más claro, sabe que ya es tarde para mirar hacia abajo y registrar la despedida o el asombro pueril que las máquinas voladoras provocan en el rostro de las personas. A esa distancia los gestos son inasibles. Como si intuyera lo que piensa y quisiera interrumpirlo, la bandada que lo sigue comienza a graznar. Desde la primera vez que las escuchó, Bill cree que quien las nombró grullas trompeteras nunca voló con ellas. En las alturas, sus gritos son de júbilo, no el acompañamiento disonante de una marcha militar. Durante el vuelo, las grullas estiran las patas y el largo cuello. El borde negro es el espejo de sus alas, contrasta con las plumas níveas que las revisten. Vencer la gravedad las engrandece, las torna majestuosas. Mientras planean, las grullas parecen trozos de carbón en el cielo. Bill sonríe. Apenas ahora se le ha ocurrido que solo para sus ojos el color de las grullas y del ultraligero es similar. Quienes los miren desde abajo creerán que contemplan una bandada curiosa. Pensarán que las grullas se han vuelto locas porque siguen a un pájaro amarillo. Gracias. Excelente. Cuestiones de la vida en que vivimos ahora en la industria ya globalizada. Te leí, primero a ti en inglés, porque no te encontraba de forma, digamos, escrita o publicada frontera en español. Entonces, aquí tengo, la traducción creo que es, a ver si puedo ver bien, Migratory Birds, aves migratorias. Me encantó leerte en inglés, pero por obvias razones, el español para mí, bueno, lo escribes muy, muy bien. Mi primera pregunta va por ahí, estas cuestiones de traducción, porque tú
el alemán lo dominas, y de eso vamos a hablar un poco después, pero tú estás muy preocupada por gramática, el uso de las preposiciones. ¿Cómo fue esta parte de la migración de la lengua del español al inglés? Y luego ya entramos al texto, si no te molesta. Claro. Bueno, el libro salió en una primera edición en México por un premio, entonces salió publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro, que es una editorial que está subsidiada por el Estado. Entonces, aunque hace un tiraje relativamente grande para una editorial pequeña en México, que son 1,500 ejemplares, la distribución que tienen es muy mala. Sí. Solamente se puede conseguir en los museos, porque hay librerías educadas. Eso no lo intenté en los museos. Bueno, es que en algunos museos hay unas librerías que se llaman Educal, y es el único sitio donde se pueden conseguir. Son libros muy baratos. En México, esa primera edición cuesta 70 pesos, que son $3. Pero después, por cuestiones de la vida, el libro llegó a Colombia, salió en una editorial también muy chiquita que se llama Tragaluz, que hacen ediciones ilustradas. Cuando a mí me propusieron hacer una edición ilustrada de un libro de ensayos, me pareció como una cosa muy loca. ¿Y es la edición que tú tienes? Sí, es la edición que yo traigo, con la que leo. Yo creo que es el único libro que tengo, además, porque también hicieron un tiraje muy chiquito el primero, hicieron 300 libros, después reimprimieron e hicieron otros 300, pero paradójicamente el libro es inconseguible en México. O sea, ¿y en Estados Unidos? En español sí. En inglés es mucho más fácil conseguir el libro en inglés que en español. Entonces, me preguntaba sobre la traducción. Sí, esa migración, digamos, que se puede hablar de una lengua a otra. Claro. El asunto de la traducción también fue un poco cuestión de suerte, porque yo conocía Julia Sánchez me contactó en una FIL para decirme que estaba buscando mi libro. Yo no conozco a Julia en persona y solamente me llegó un correo de una traductora que si podía traducir tal ensayo. Yo le dije que claro que sí. Y como 2 años después me mandó un correo para decirme que le iba a proponer a Adam Levy que publicara el libro después de que había salido, la traducción que ella había hecho había salido en una edición, en un número de Words Without Borders. Sí, qué excelente. O sea, sí, plataforma impresionante. Sí, de ensayo. Entonces en ese número publicamos algunas ensayistas mexicanas como Karen Villeda, Jasmina Barrera y yo. Sí. Y entonces a partir de eso que Adam leyó la traducción que hizo Julia, fue que puso contacto conmigo y me propuso hacer la traducción del libro para Transit Books. Que es la edición que yo tengo aquí. Así es, sí. Ahora pasamos directamente a estas, vamos a nombrarlo como episodios, okay. No, porque voy a leer al público que está aquí tú cómo planeaste, cómo repartiste estas ideas, y entra mucho Turquía, que eso me sorprendió. Pero después de leerte más ya no me sorprende, pero al principio sí. Y como sabía, después de platicar contigo, que el alemán y la Alemania ha sido una presencia últimamente para ti, dije, veo Berlín, entonces voy a leer. Primera parte es aves migratorias. Segunda, lo que yo nombro Capadocia, pero tú corrígeme si mi pronunciación es mala. Yo lo pronuncio como Capadocia. Capadocia. Es que yo juraba que era Italia y es Turquía. Es Turquía, sí. Tercero, Cassandra. Cuarto, la lengua de Özdamar, que es turco. Sí, es turco. Berlín, Koblenz, Normandía, los otros niños perdidos, mímesis en VHS y termina con plano de una casa. Háblanos de cómo estructuraste estos, nómbranse episodios si queremos, porque me interesa cómo organizaste esta visión que a mí me gusta, pero puede ser para alguien que no está acostumbrado quizás muy al azar. Bueno, es una historia un poco más larga porque tengo que contar entonces cómo fue que escribí el libro. Yo empecé a escribir, el primer ensayo que escribí de estos que están aquí me parece que es Mimesis en VHS, pero yo escribí este libro porque me gané una beca en la Fundación para las Letras Mexicanas. ¿Eso fue en 2014? Ya tiene. Creo que fue, sí, ahorita me acuerdo. Yo soy pésima para los años. Me acuerdo del año del terremoto nada más y después tengo que contar para atrás porque nunca me acuerdo. Yo estaba por terminar la maestría en la UNAM
y me había ido unos meses a Düsseldorf a hacer una estancia de investigación para terminar con la tesis. Y mi plan era regresar a México, claro, y entrar al doctorado, porque pues mi plan era hacer una vida académica por completo, pero siempre había tenido como la sensación de que tenía un hueco de formación en literatura mexicana, porque yo había estudiado letras alemanas y después había hecho la maestría en comparada y había visto mucha teoría, pero sentía que me faltaba muchísimo de literatura mexicana. Estaba pensando en proponer un proyecto de literatura comparada igual de autoras mexicanas y alemanas. ¿Mujeres? Sí, claro. Sí. Y entonces dije, bueno, me hablaron de una beca de investigación que estaba en una fundación y que estaban trabajando en un proyecto para hacer la enciclopedia de la literatura en México. Entonces un amigo me sugirió que solicitara. Yo no sabía que existía la fundación. Y además esto de las becas de investigación era una cosa nueva entonces. Entonces yo mandé un capítulo de la tesis que yo estaba escribiendo, que era un análisis de Esther Seligson, y me llamaron para hacerme una entrevista. ¡Qué bien! Entonces cuando me hacen la entrevista, me hicieron preguntas de literatura y más, y luego me dijo el poeta Eduardo Langagne, que es quien estaba en ese momento dirigiendo, que si no me interesaba entrar a ensayo, que era muy parecido a lo que yo estaba escribiendo, y yo le dije que sí. Entonces, cuando llegó mi primera sesión en la Fundación de Taller y leyó Jasmina Barrera su texto, porque cada semana los leíamos, yo me di cuenta que me había metido en un problema porque evidentemente eso no tenía nada que ver con lo que yo hacía. Así que dije, no, pues ni modo que ahora les diga que no y que no sé, entonces lo tengo que arreglar. Y después de días de angustia pensé que lo podía arreglar haciendo lo que siempre hacía cuando tenía problemas, que era leyendo, ¿no? Entonces me puse una disciplina de lectura de ensayos para intentar entender cómo estaban funcionando. Entonces leí ensayos y decía, ya aquí ya le estoy agarrando la onda, ¿no? Porque lectora sí era, entonces eso lo tenía a mi favor. Entonces yo empecé a escribir a partir de las experiencias que tenía más cercanas, porque yo no tenía un proyecto de escritura como tal. O sea, no tenía planeado un libro, no tenía pensado escribir un libro de ensayos, eso fue algo que fue ocurriendo, ¿no? Y creció, y creció. Sí, escribí este libro a lo largo de 2 años, pero entonces la experiencia que tenía más cercana era la experiencia de ser extranjera. Entonces fue así que empecé a escribir. En Alemania. Sí. Entonces fue así que empecé a escribir los textos que están aquí. Y esa parte, de nuevo, a mí me sorprendió, pero es muy grato. La presencia turca en Alemania es, digamos, mexicanos en Chicago, turcos en Berlín. Entra mucho ese mundo y hablar de Turquía y el turco y la lengua turca. ¿Puedes hablar un poco de cómo esta cultura, este mundo turco, entró dentro de este espacio? Que hablas bastante de esos años cuando Alemania todavía estaba separada por la ¿cómo se le nombra? El muro, así que eran años previos. Luego hablas de esa unificación, pero esa presencia turca yo la sentí poco a poco, más y más, que era parte fundamental de este texto. Entonces por ahí va mi pregunta, lo turco, la cultura turca, porque hablar de Turquía desde Alemania es peculiar, pero no si uno ha estado en Alemania. Ok, pues creo que como el primer acercamiento de lo turco en Alemania tiene que ver absolutamente con la literatura. Yo estudié a una autora turca cuando estaba en la maestría, ella es la misma autora que trabaja ahora en el doctorado, que me parecía un personaje súper interesante, ¿no? Porque era una mujer que había llegado cuando tenía 17 años, sin hablar una palabra de alemán, a Alemania, a trabajar en la fábrica. ¿Desde Turquía? Sí, más o menos como en los 70 hubo una ola muy grande de migración de Gastarbeiter, o sea, estos trabajadores invitados que llegaron a Alemania a reconstruir todo el relajo que había y que los querían en ese momento para reconstruir la ciudad. Entonces, esta mujer llega de Turquía, porque también había muchos problemas en Turquía por el golpe de Estado y la violencia del Estado, y venía de una situación como muy complicada, llega a Berlín a trabajar, y además tiene la idea de que va a llegar a Berlín porque ella quiere hacer teatro con Brecht. O sea, no quería cualquier cosa. Aprende alemán mientras está en esa época, regresa a Turquía y después hace que Berlín sea su casa, que Alemania sea su casa, y empieza a escribir en alemán. Y no nada más.
exactamente. Decide mudarse totalmente de lengua y además se gana un premio, que es un premio súper importante, el premio Bachmann. En Alemania es así, el premio. Y Otto se lo gana después de la reunificación alemana. Y entonces sale como toda una discusión acerca de qué es la literatura alemana, ¿no? Como poniendo en jaque todos estas columnas del nacionalismo y de lo que se supone que nos hace pertenecer a un sitio. Entonces, ella había sido como un personaje importante para preguntas que a mí me interesaban, que tenían que ver con el lenguaje, ¿no? Con cuáles las implicaciones políticas del lenguaje en la escritura, del idioma. Y además, después, cuando yo fui a Berlín, la primera vez que fui a Berlín, hice una caminata de varios días con unas turcas que yo había conocido en Erfurt. Entonces, aquella primera imagen que yo tengo de Berlín es de Berlín de turcos, ¿no? Y que además era el Ramadán. Sí. Ellas eran un par de turcas religiosas, entonces pues me eché todo el día del ayuno con ellas y fue como una experiencia muy diferente a las veces que he regresado a Berlín ya sin ellas, ¿no? Y además yo no entendiendo nada porque obviamente estábamos solo en lugares con turcos. Años después yo fui a Turquía porque me invitaron a una boda, o sea, también un contexto curioso. Yo no veo bodas aquí. No hablé de la boda, pero fuimos a una boda de una amiga que se casó con un turco. Entonces también fue como ver sí un poco la ciudad turística, pero también las casas, ¿no? Que siempre es muy diferente sentarte a la mesa, bueno, en Turquía te sientes como en el piso, ¿no? A un lugar donde llegas y tampoco entiendes absolutamente nada, ¿no? Y comer como en familia es muy diferente de estar como en restaurantes donde como que es más fácil, ¿no? Pensando al leer, ¿no? Y pensar en la forma en que estructuras, yo regreso a esto de la estructura, sí. Me encuentro que ciertas influencias que veo aquí vienen del alemán como lengua, pero también hay mitología así mediterránea, y esta sección que titulas Cassandra fue muy curiosa para mí. La leía y me ponía a pensar de dónde vienen estas ideas, y me pregunto, ¿es algo feminista de tu parte? ¿Esto es hablar de la mujer en la historia y la mitología? Porque si hay una constante que es presencia mujer, visión feminista. Entonces, por ahí va mi pregunta, si en particular este capítulo, Cassandra, es, digamos, mitología, retomar, renacer, o es una forma de presentar otras formas de introducir otras historias que quizás no sean, entre comillas, mexicanas, pero parte de la historia universal. Okay. El ensayo de Cassandra surge de un interés que tengo por una autora alemana que se llama Christa Wolf, que era una autora de la RDA. Ella es una de las autoras que nunca quiso salir de Alemania Oriental, pero... Y ella murió ahí, ¿no? Sí, bueno, pero después de la unificación. Entonces, como había muchos problemas de censura con los autores de la RDA y la Stasi estaba encima de todos, Wolf se encontró la manera de hablar de cuestiones políticas sin decirlo de manera frontal para poder esquivar la censura. Entonces lo que hizo fue una revisión en sus textos literarios. Tiene varios, el de Cassandra es uno de los más conocidos, además del de Medea, donde lo que hace es tomar a esta figura de Cassandra, que es la adivina que tiene la maldición de que ve, pero nadie le cree lo que está diciendo. Entonces, sí, hace la analogía entre el trabajo de las escritoras o lo que ella piensa que es el deber de quienes escribimos, que es de alertar. Porque es vidente. Así es, porque es vidente. Pero además lo que hace Wolf es bien interesante porque reescribe estos mitos desde otro lado, ¿no? Pensando desde quién los ha narrado y qué es lo que se ha dicho de las mujeres en la mitología. Un poco también lo que hace Margaret Atwood, por ejemplo, pero en el contexto de Alemania Oriental. Entonces, yo había leído mucho a Wolf durante la maestría en la UNAM y entonces tenía, me interesaba, ¿no? Siempre me había interesado mucho el trabajo de Christa Wolf y como el trabajo que hace con los narradores, por ejemplo, pero sobre todo la apuesta política que tenía en contra de la censura. Qué interesante, o sea, das otro nivel, otra capa para poder apreciar aún más todo lo que plasmas aquí en palabras. Me encantó leerte. Aquí hay una frase que me deja así pensando mucho, será por cuestiones propias, también conversaciones que hemos tenido aquí en UNAM Chicago hace 2 días, acerca de la experiencia
de la migración, mexicanos, migración, Chicago, cómo se nace, cómo hay una identidad que va creciendo, se va multiplicando. Y esta frase dice, bueno, es una oración, esta está en la página 14 por los que tengan las fotocopias, muy corta, directa, ¿no? Como muchas de tus oraciones. La migración es una de las pautas de conducta más fascinantes en algunas especies de aves. Y después de esta parte, de este primer episodio, entras más en lo que es migración humana. ¿Por qué comenzar con aves y luego pasas a lo humano? Explícate. Ahí. Claro. Y creo que eso complementa la pregunta que me hiciste al principio, creo que sí. no respondí. No, está bien, yo escribí este libro lo ordené una vez que ya tenía todos los textos. Entonces, el primer ensayo, el de aves migratorias, es el penúltimo que escribí. Ah, el penúltimo. Es el penúltimo que escribí, sí, y Plano de una casa es el último. Cuando yo terminé de escribir estos textos y dije, bueno, tengo que armar el libro porque ya lo tengo acá, me di cuenta de que muchos de los ensayos tenían el nombre de una ciudad. Entonces pensé que podía planear como una especie de recorrido que empezara con esta historia de las grullas que migraron y de este señor que les enseña a volar y que terminara en la casa. Entonces pensé que era como una manera de iniciar ese recorrido que venía en las páginas siguientes hasta terminar en mi casa. Que es el final. Así es. De hecho, algunos de los ensayos que tienen nombre de ciudad antes tenían otro nombre, pero yo decidí cambiarles el título para que funcionara lo que estaba proponiendo. Ahora estoy pensando en cómo conectar. Pensando justamente entonces, como hablas tú ya al final, en plano de una casa. Al terminar de leer y hagamos todo el libro y como ensayo, la casa como hogar, pertenecer, y tú hablas no de una casa ya terminada, bonita, iluminada, sino una casa que está en vías de una imaginación posible de lo que será un hogar. Es una forma curiosa de terminar porque si el libro, se construye y se crea la obra en sí, al final lo que das es el potencial de lo que podrá ser, en este caso, la casa. No sé si me explico. Porque hablas de vigas, de que se ve que hay tubería, como la expectativa que tienes de este espacio con tu pareja, pero es una casa no completa, digamos. O sea, no pueden vivir en ella todavía. Uh-huh. Se sueña en una casa que llegará a terminarse en algún momento. Sí. No entiendo muy bien la pregunta. O sea, en vez de, diría yo, terminar ya con la obra terminada, la última imagen es de algo que está por venir, pero no se sabe si llegará o no a ser la casa que se añora. No sé si me explico mejor ahora. Ese último ensayo que dices es como les decía, es el último texto que yo escribí y que además yo creo, o sea, mi apuesta en ese momento es que fuera estéticamente distinto a los otros. Sí es, y lo es. Porque en ese momento el proceso que yo tenía de escritura estaba en un lugar distinto de cuando había empezado. Me interesaba mucho poder yuxtaponer lenguajes. En este texto lo que hago es, con unos guiños muy sencillos, que son unas escalas de arquitectura, ir describiendo los espacios de una casa. Y es lo que haces. Entonces lo que quiero hacer es como un guiño muy visual donde le estoy diciendo a quien me lee que se está acercando a la casa, ¿no? Entonces primero ve desde afuera y conforme se va acercando las cosas, y además esto tiene, según yo, otra lectura en el resto de los textos, porque este zoom in y zoom out es algo que aparece frecuentemente en los otros ensayos, ¿no? Entonces me pareció importante terminar con la casa, aún en este fragmento que refieres, que es el de Obra Negra, que es el que viene al final de este ensayo que se llama Plano de una casa. Era como un juego también, ¿no? Para pensar en estas escalas, era un juego de espacio, como para pensar en que pues también la casa muchas veces no es algo que esté construido, ¿no? Sino es algo en lo que se tiene que confiar que puede existir. ¿Más simbólico entonces? Sí, era un juego entre lo arquitectónico y lo simbólico. Yo como lector mejor pensar en la simbología posible en vez de algo concreto. Podía ser, al final era como el tema de la promesa de la casa, ¿no? Aun cuando en todos los anteriores era algo que era tangible y existía, ¿no?
O sea, eso esa parte la puse hacia el final. Sí. Ahora, porque lo mencionaste esto de la lengua y regreso al alemán, yo tengo una comadre que se casó con un alemán, esto lo platicamos tú y yo, se fueron a vivir a Stuttgart y ahora viven a las afueras de Zúrich. Yo he intentado de aprenderlo, un alemán fundamental para llegar del aeropuerto al tren a la casa de esta comadre, y bueno, su esposo también es mi compadre. En fin, el alemán lo encuentro dificilísimo y me dice, no, el inglés tiene mucha influencia. Tú pasas tiempo en este libro ayudándonos a entender cómo es que se crean palabras que son únicas en alemán y luego para traducirlas es casi imposible. Y una de esas palabras me parece es hogar. Heimat, sí. Sí. Entonces por ahí te lo dejo para ver cómo es que el alemán quizás te ayudó a pensar en ese espacio simbólico, poético del hogar, de la casa, y cómo vas explicando. Yo, de nuevo, el alemán nunca lo he estudiado, pero digamos, para entenderlo hablas de cómo se añaden partes y va creciendo la palabra y crece y crece. Entonces, hablando de esa experiencia tuya con el contacto con una lengua que te permite en ti, entonces, crear estos textos. Bueno, el lenguaje es algo que a mí me importa mucho, no es algo que me ocupa. Se nota. Sí, es algo que en lo que pienso constantemente y algo que me interesa. Yo aprendí alemán cuando ya era, o sea, yo no fui al colegio alemán, yo aprendí alemán en la Facultad de Filosofía y entré a los 18 años sin hablar una palabra de alemán. Y además era un programa exigente, porque el primer año teníamos que tomar como 20 horas, ya no me acuerdo si 20 o 40, porque fue muy duro, de alemán, porque teníamos que llegar muy rápido a B1, ¿no? En un año. En un año. En un año para poder empezar a leer. Porque si no podíamos leer en alemán, pues estábamos haciendo como, éramos unos falsos germanistas, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo más disfruté cuando estaba, y que sigo disfrutando del alemán en general y de otras lenguas, ya, fue un accidente, con mi reloj, es como pensar en esta otra configuración del mundo, ¿no? En cómo el alemán puede ser totalmente visual, pero también como el ir juntando como pedacitos de un rompecabezas construye una idea que no existe como tal en español, ¿no? Digo, eso no significa que una lengua sea mejor que otra, para nada, ¿no? O sea, todas las lenguas son distintas, simplemente que para mí aprender alemán fue como, hace poco escribí un texto justamente de aprender alemán, pero para mí fue como si hubiera abierto una puerta, ¿no? Que me enseñaba otra manera de configurar el mundo. Y ahora que decías que ibas a Alemania y que la primera vez que yo llegué a Alemania no sé si esto es que me dicen que está cerrado, abierto, que no es... El inglés me dicen muchos que tiene mucho el alemán y digo es que no, o sea, no entiendo. ¿No? Literalmente para comprar un boleto en el tren no entiendo lo que está pasando ahí y los alemanes son muy precisos y si algo no va bien te lo dejan saber y te lo dicen en la cara. Sí, he pasado vergüenzas. No, sí, yo también. Y bueno, muchos años yo viví de dar clases de alemán, ¿no? Siempre ha sido como mi oficio, mi plan B, de cuando digo, bueno, creo que está mal, voy a regresar a dar clases de alemán. Y es algo que además disfruto mucho porque a mí me gusta explicarle a mis estudiantes, ¿no? Ese tipo de cosas acerca de la sintaxis, de cómo se construyen las cosas con el lenguaje y cómo el mundo puede funcionar distinto o pueden imaginar otros escenarios simplemente al mudarse de lengua, ¿no? Interesante. Voy a pasar esta última parte antes de dejar que el público, si tiene interés, te pueda hacer preguntas porque el tiempo va volando y tenemos aquí unos 10 minutos más o menos. Esta segunda parte, Capadocia, que juraba que era Capadocia, pero no, será doble C, pero es Turquía. Leyendo, me di cuenta que yo también esperaba que esta ciudad, que está sumergida, es subterránea, la queremos ver hacia arriba, que sea visible, ¿no? Aunque haya momento romántico con nieblas y tormentas. Y algo que haces muy bien ahí es darnos cuenta que la expectativa que uno tiene de un lugar no es lo que es o se vende para un turismo X, pero aquí nos deja saber que es muy importante pensar en lo que está por abajo, ¿no? En la parte subterránea,
¿Puedes hablar un poco más de este espacio? Me imagino que has estado ahí entonces. Sí, bueno, hace rato les contaba que habíamos ido a una boda a Turquía. Entonces sí es el lugar de la boda. Bueno, este es otro lugar, porque hicimos como un viaje en Turquía, y Turquía es como un país fascinante, ¿no? O sea, despiertas en Estambul y crees que estás en un cuento, ¿no? Y escuchas la voz del imán de un lado, y es una locura. Bueno, pero de cómo se divide entre dos mundos. Sí, y además lo del Bósforo y toda la simbología que tiene el Bósforo y la mezcla de las aguas. Entonces, una de las paradas que hicimos durante este viaje de la boda fue en Capadocia, y es un lugar muy extraño, ¿no? Porque está como lleno de grutas, sí, todo lleno de arena, hace muchísimo calor. Pero justo como íbamos con personas que no eran turistas, nos dijeron, pues aquí ni siquiera debería de haber un camello, esto está puesto nada más para los turistas. Pero dices que ¿no? Ponen camellos porque el turista quiere tomar. Sí, porque ven arena y foto, ¿no? Entonces, pero entonces una cosa que me pareció así fascinante de ese lugar era que la ciudad estaba enterrada, ¿no? Entonces que cuando llegaban a conquistar, querían llegar a conquistar, llegaban y no encontraban nada, parecía que todo estaba vacío porque la gente estaba escondida por debajo. Cerraban con unas piedras estas ciudades y entonces eran como unos hormigueros y se podían quedar ahí mucho tiempo, ¿no? Entonces a mí me pareció como una cosa muy loca porque dije, no me imagino la cara de la gente que llegó a decir, ahorita nos vamos a llevar todo, y llegaban y no había nada, ¿no? Y los de ahí abajo todos escuchando, esperando a que se fueran. Entonces como que ese tipo de sorpresas, ¿no? Como me pasó ahora con los colores aquí de las hojas en Chicago, que llegué y dije, pero qué belleza es esto que yo nunca había visto, ¿no? Que de repente te sorprenden este tipo de colores o de gestos en lugares en los que nunca has estado. Entonces lo que es ordinario para una persona es extraordinario totalmente, para una persona. Totalmente. Sí. Muy bien. ¿Alguien del público? ¿Alguna pregunta, un comentario? Sí, por favor. Sí, leía de la traductora de Julia Sánchez, que creo que en una entrevista decía que lo que se le complicó más traducir fueron los principios de tus ensayos, ¿no? Porque tienen como una especie de poesía, ¿no? Y a mí también me encantaron los principios, no sé, fue como que intención la tuya de empezar los ensayos de una manera donde creo que como yo como lector me sentí como que iba llegando a un nuevo país, esa idea de llegar a un nuevo país, y me acuerdo que hay como 2 o 3 o quizás todos los ensayos donde comienzan así, que uno va llegando, aterrizando, llegando en barco. ¿Qué tan importante fue esos principios de los ensayos? Los principios fueron algo en lo que trabajé mucho, porque cuando yo estoy escribiendo, siempre busco imágenes, o sea, siempre trabajo con fotos, siempre, invariablemente con fotos, sí. Foto digital. Puede ser, o sea, los imprimo y las tengo ahí y las estoy viendo todo el tiempo, porque como les decía, yo no tenía experiencia en escritura creativa, pero tenía experiencia haciendo investigación académica. Entonces me di cuenta de que las mismas herramientas que utilizaba eran las que me podían ayudar para eso. Entonces hago mucho trabajo de archivo cuando voy a escribir un texto, y dentro de esto siempre busco fotos. Entonces, de manera muy intencional, pienso siempre en la perspectiva donde voy a empezar. Y entonces escojo una imagen y empiezo a describir como si fuera ficción, ¿no? Por ejemplo, hay un texto de Normandía que empieza con el desembarco de unas naves, ¿no? Y entonces, es totalmente intencional, y siempre lo hago como para, además de situar un escenario, como para intentar establecer las líneas narrativas que van a aparecer después. Con esto me refiero a los temas que voy a tocar después, ¿no? Pero sí me interesa que sean imágenes al principio como muy visuales, para que sea como muy claro dónde nos vamos a mover, ¿no? O sea, como para explorar en esas posibilidades del ensayo, de este roce con la ficción también. Sí que eres meticuloso, detallista. Espero, sí. El alemán entonces te ayuda para mantener ese rigor. Sí, claro. Adelante. Primero que nada, ahorita que estabas leyendo esto del pasaje de Aves Migratorias,
no llores. Ya Yolanda me tocó ahí, y explotar, antes dije no. Pero se me hizo muy significativo, y justo la parte de cómo ligas la parte, justo, somos finalmente, pues, seres vivos, ¿no? Y justo creo que inclusive las reglas de la vida, del mundo, no solamente afectan a los humanos, sino en general a todos los seres vivos. Entonces me gustó mucho cómo ligas, como yo decía en el taller, ¿no? Cómo ligas una cosa con la otra, ¿no? Cómo lo relacionas y cómo todo tiene que ver y todo se entrelaza y finalmente como que todo hace sentido. Entonces eso, pues, me gustó mucho, y desde ayer que estaba dando el taller, también se me hizo muy interesante el hecho de que justo partieras de imágenes y de ahí entonces como pasaras a las letras. Es curioso porque, por ejemplo, un amigo me decía, bueno, yo fui a la universidad, o sea, yo estudié en la facultad de diseño, pero pues yo me dediqué siempre a la ilustración, ¿no? Casi nunca hice logotipos. Entonces cuando me pidieron un logotipo yo estaba como medio perdida, porque pues era como salir de mi zona de confort. Pero mi amigo que sí se había dedicado a hacer logotipos me dijo, deja de estar haciendo bocetos, o sea, dibujos, ponte a escribir una lista y ya cuando lluvias ideas entonces empiezas a hacer bocetos. Y como que ahorita se me hace curioso porque justo, o sea, como que tú a la inversa, ¿no? Bueno, en lugar de empezar a hacer como palabras, empezar por la palabra, agarro la imagen y de la imagen empiezo a sacar pues mis bocetos, pero las palabras, ¿no? Entonces me hizo ahorita curioso y interesante cómo todo va ligado, ¿no? O sea, como que justamente para la parte visual, a mí me recomendaron empieza por los pisos, ¿no? Y ayer estaba con el taller, o sea, cuando estuve estudiando un rato escritura creativa, nunca había visto ese enfoque de empezar de imágenes y a palabras, siempre era como palabras, ¿no? Empieza por palabras, no sé, una frase, una quote, ¿no? Y de ahí empieza, ¿no? Pero justo ayer, así que fue como de, me explotó la cabeza y fue como de, es que se me hizo un recurso muy enriquecedor. Entonces, se me hizo muy curioso y también como muy bonito y justo enriquecedor, porque digo, cómo una cosa puede apoyar la otra, pero también la otra puede apoyar, y justo cómo ligas todo, ¿no? O sea, sí, finalmente vivimos en el mundo, ¿no? En la Tierra, y todo lo que pasa en el mundo nos afecta a todos, no solamente a los humanos, a los animales. Entonces como que se me, no sé, me acabo de doblar la cabeza. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Uno más? Sí, bueno, Mariana, yo hasta ahora entiendo que tú eres a quien yo he leído con un taller que da Karen Villeda de ensayo. Y Karen Villeda, que es de tu generación, por lo visto también con Jasmina Barrera, creo que hace muchísima migración intergénero literario, ¿no? Jasmina un poco en esta cosa que es un poco diario, un poco ensayo. Exactamente. No nada más el bordado, sino el tema de la maternidad, ¿no? Cómo lo va mezclando entre una especie de diario íntimo y ensayo. La práctica también de Karen Villeda entre poesía y ensayo, y tú claramente con una intención interacadémica y ensayo. ¿Crees que la fundación de las letras mexicanas y escribir en colectivo con ellas dos, por ejemplo, interfiere en una migración dentro de tu propia intención de géneros literarios? Esa es una pregunta. Y la otra, también insiste mucho Karen, y creo que está claro, que el ensayo ha sido predominantemente masculino, es una escritura fundamentalmente masculina. ¿Y cómo ves esta migración de ensayistas ahora, este terreno tan fértil de mujeres que escriben ensayo apenas hace una década, no más, ¿no? Sí, ay, mira, el mundo es muy chiquito. Karen es muy amiga mía, es muy, muy amiga mía. Ella pone a sus alumnos a leerte. Sí, Dios, parece que nada más nos estamos ahí recomendando, ¿no? No, ya no. Y Jasmina estuvo en la generación de ensayo que yo estuve. Ella ya tenía un año cuando yo llegué a la fundación. Mira, creo que justo esto que hablas de la migración de géneros es justo una de las fortalezas y de las potencias del ensayo, ¿no? Que por algún extraño motivo en general tenemos una idea un poco
diferente de lo que es el ensayo, ¿no? Como que la mayoría de la gente asocia el ensayo con una cosa muy rígida, ¿no? Científico, que hay que poner citas a fuerza, que tiene que haber como algo muy tieso, ¿no? Ajá, justo como si estuviera más vinculado con algo académico o con algo que tengo que llegar de A a B, ¿no? Y tengo que argumentar y tengo que demostrar por qué lo que estoy diciendo es verdad, ¿no? Cuando en realidad creo que el ensayo que estamos haciendo nosotras, pues no tiene mucho que ver con eso, ¿no? La definición de ensayo que a mí me gusta es la de Jelinek, de que escribir ensayo significa pensar, ¿no? Y entonces cuando leo ensayo y cuando escribo ensayo, lo que busco es acompañar o es observar la manera en la que alguien está pensando, ¿no? Y eso inevitablemente pues lleva a la divagación, ¿no? Pero la fotografía te ayuda. Totalmente, totalmente. Pero lo que trato de decir es que en esa divagación es posible moverse en las fronteras simplemente de la ficción y de la no ficción, ¿no? O hacer cualquier cosa con el lenguaje. Es posible, Karen es poeta, además de ser ensayista, entonces es posible como estos registros líricos son perfectamente válidos en el ensayo, ¿no? Pueden ser tanto estos registros líricos como quizás un fragmento de una nota de periódico, ¿no? Puede caber en el ensayo también, o el fragmento de un diario. Yo he visto algunos que incluso pueden tener alguna receta de cocina. Daniel Arrea tiene un ensayo muy hermoso sobre la maternidad también, en donde va escribiendo el texto y tiene además como fragmentos de su diario donde va discutiendo con las autoras a las que leyó, ¿no? Entonces hace como muy evidente este acompañamiento y estar pensando en grupo. Una de las cosas que tiene la Fundación, creo, es que además hace muy evidente que la escritura nunca ocurre en soledad, que siempre escribimos acompañadas. Que eso es mucha siempre. Suerte. Sí, siempre, siempre. Yo siempre ando molestando gente para que me lean, ¿no? O sea, siempre ando viendo quién me lee, porque eso hace que el texto, o sea, hay cosas que tú no ves, ¿no? En otros momentos he tenido talleres con amigas, ¿no? O que nos reunimos para leernos en voz alta y hacernos recomendaciones, ¿no? O simplemente, si le cuento a alguna de mis amigas, estoy escribiendo un texto sobre tal, es bastante frecuente que me recomienden algo, ¿no? Y entonces esos caminos pues son un acompañamiento de escritura también, ¿no? Y eso de la escritura colectiva es algo que creo que estamos pensando mucho todas, ¿no? A lo mejor en temas distintos, pero que estamos pensando y a lo que le estamos dando vueltas todas. Jasmina estaba escribiendo el libro de Faros cuando estábamos en la fundación. Entonces yo recuerdo leyó uno de los ensayos de esta primera sesión terrible que yo les cuento de la primera vez que llegué y que me di cuenta que estaba en problemas, ¿no? Y la mitad de los textos que están aquí en Aves yo la escribí en compañía con ellas, ¿no? Después cambió la generación, que también fue una generación maravillosa, ¿no? Estuvo una ensayista que ahora va a sacar su libro también en Tragaluz, que se llama Marisol García Walls. Estaba también en esa generación Mariana Orantes, Andrea Garza. O sea, éramos generaciones chicas, pero éramos como 6 quizás. Y lo que decías acerca de las mujeres, qué bueno que me acordé ahorita. Todo está como armado desde muchos prejuicios de género, ¿no? Como se piensa que es un género en el que se tiene que argumentar y se tienen que dar motivos, entonces como es una cosa de pensar, es algo que tienen que hacer los hombres, ¿no? Entonces, no, todo mal desde ahí, ¿no? Todo mal desde ahí, y entonces ensayistas, hombres nada más, ¿no? Que las mujeres escriban sus poemas. O sea, como si escribir poemas fuese una cosa fácil, ¿no? Como si fuese sencillo escribir poesía. Entonces sí, creo que también con esta publicación de muchos libros de ensayo, no tantos como se debería en México y en otros lugares, el interés por el ensayo, creo que también muchas escritoras estamos publicando, ¿no? Publicando ensayos justamente. Sí. Pareciera que el ensayo es uno de los géneros más complicados, porque además como tiene tantas variantes, ¿no? Vas desde el ensayo como un género periodístico, por ejemplo, como un género literario, como un género de escritura científica, y todos estos, pero para mi gusto, es uno de los más complicados. ¿Por qué? Porque requiere, aparte de que esta parte de la no ficción, requiere también una calidad narrativa muy importante. O sea, no cualquiera puede hacer un ensayo, ¿no? Ahorita precisamente con Erika pensábamos en Octavio Paz, ¿no? No cualquiera puede hacer un ensayo porque requiere de una investigación y de un conocimiento
sobre el tema que va a tratar para que realmente sea un ensayo, ¿no? Entonces, el ensayo, desde mi perspectiva, es uno de los géneros más complicados y menos entendido, menos comprendido. Así es que a mí me encanta, desde ahorita que escuché tu ensayo, porque tiene todos estos giros literarios, porque tiene todas estas, lo que acabas de decir, que ahorita se me acaba de decir, como se me acaba de olvidar cómo lo dijiste, todos estos giros, ¿no? Que le dan esta calidad literaria muy interesante. Y llamarla ensayo porque la definición de ensayo es amplia. Entonces, primero habría que definir realmente qué es un ensayo y cómo es un ensayo. A veces los alumnos, por ejemplo, te dicen, yo quiero hacer un ensayo como trabajo de titulación. Y resulta que es más difícil hacer un ensayo que hacer una tesis como trabajo de investigación, porque el ensayo es primero el proceso investigativo y después el cómo lo escribes, ¿no? Y entonces escribir un ensayo es todo un reto. Muchas gracias por tu comentario. ¿De qué das clases tú? Yo doy clases, 40 años, clases en ciencias políticas de redacción y de escritura creativa también. Ah, mira, yo di la primera vez que yo di clases de alemán, Ajá. la di en ciencias políticas y eran como 50. Sí, seguro. Me temblaban las piernas, fue horrible también ese día. Sí, sí, en ciencias políticas. Eran muchísimos. Ese asunto siempre es masivo, el asunto. Sí, yo tenía como 22 o 23 años y era un grupo de 50 y fue aterrador, pero ya luego la pasé bien ahí. Es un lugar lindo, ciencias políticas. Quiero terminar atando UNAM Chicago con tus agradecimientos. Terminas dando una lista de tus agradecimientos, mencionando a Jasmina Barrera, pero terminas con Vicente Quirarte. Yo tuve el honor y el placer de presentarme y charlar con él 2008-2009, aquí en UNAM Chicago. Vicente Quirarte. ¿Cuál es esa conexión con Vicente Quirarte? Porque terminas con él en esta lista de agradecimientos. Claro. En la fundación semanalmente tenemos un taller que dura 2 horas, donde estamos quienes estamos becadas y tenemos a alguien que nos está dirigiendo el taller. A mí me tocó con Vicente Quirarte. ¡Qué suerte! Totalmente, sí. Sí, Vicente Quirarte era nuestro tutor en la fundación. Vaya, tutor. Hay tutores y tutores. Sí, Quirarte es todo mi agradecimiento. Voy a dejar que tú termines si hay alguna última declaración, pensamiento que te viene a la mente ya que formas parte de Little Luz, el Festival 2022. Si hay algo que tengas en mente que quieras compartir o si ya cerramos. No, simplemente les quiero dar muchísimas las gracias por haberme escuchado todo este rato y por las preguntas y sus comentarios. Muchísimas gracias. So I'll switch to English to follow what's been given to me so I make sure that I don't make this worse. I was stuck in an elevator, so I feel better now. So I'm not sweating as much or anxious. So thank you for joining us. Thank you, Mariano Oliver. Danke, Shane. Wiedersehen. And the interpreters, no, and of course, UNAM Chicago, who is an ally with a capital A. Thank you also to the National Endowment for the Arts, Illinois Humanities, Vocalo, and other many generous partners, grant makers, and donors, like yourself and the public who make this festival possible. Again, in Chicagolandia, as I like to call it, in La Ciudad de Mexico, which is sister city, I would say. Thank you also to our media partner this afternoon, early evening, CAN TV. Muchas gracias. You'll find out this recording on their station. We can also get that to you as well. Please visit our website, litluz.org, for more information about our coming programs. And again, buenas tardes, muchas gracias y bienvenidas, bienvenides a nuestro festival. Muchas gracias, María. Gracias a ti. Perfecto, ¿no?